Bueno, Luis Canela ya nos adelantaba que iba a haber cambios en la alineación del Piojo Herrera. Así es, porque ese partido va como quien dice, a definir quiénes son los titulares y quiénes no, ¿no? Exactamente, es el último partido amistoso fecha FIFA, así que estamos viendo en acción también las personas que vienen desde Europa. Muy importante este duelo. Y Así Paraguay, pues un gran equipo que tiene mucho talento, así que prepárense. Es la última fecha de las FIFAs de la Copa, antes de la Copa América y Copa Oro. La buena noticia es que México tiene nueva alineación. Estamos hablando que hoy la Federación de Fútbol de México, con la ausencia de 5 titulares por compromisos con sus equipos y temas personales, se van a abrir mañana en el estadio Arrowhead en Kansas City ante su similar de Paraguay. Miguel Herrera no contará con el portero Memo Ochoa, el defensa Miguel Layún, el mediocampista Héctor Herrera, Andrés Guardado, además del delantero Jesús Manuel Corona. Esta mañana llegó el convocado Melitón Hernández para ayudar en la portería. El técnico nos confirma su alineación. Pues la alineación es Melitón, Reyes, Domínguez, Alanís, Torres Nilo, el señor Dueñas, que se va a responder más preguntas, Güemes, Medina, Jonathan, Lalo y Raúl Jiménez. Hoy en el Sayed Sports City en Abu Dhabi, la selección de Colombia venció a su similar de Kuwait, partido amistoso, 3-1, duelo histórico para Radamel Falcao García, quien anotó un gol empatando con Arnoldo Iguarán como máximo anotador del cuadro cafetero con 24 tantos. Abel Aguilar, después de 2 rebotes, abrió el marcador. Edwin Cardona en el minuto 68 y disparo de larga distancia para el 2-1 y Radamel cobra penal. El resto es historia. Colombia 3-1. En otra acción, buena acción, muy lenta. Y en la arena Philip II, Macedonia recibiendo a Australia. Partido para los que les gusta la acción lenta, aburrido, partido sin ánimo y también sin anotaciones. Muchas faltas, 0-0 final. Continuamos con el fútbol internacional. Esta vez es un amistoso sub-21 entre Inglaterra y Alemania. Muchos goles, buenas llegadas. 3-2 Inglaterra con la victoria. Mañana tendremos algo muy especial para ustedes, verdadera fiesta de amistosos internacionales. Nuestras selecciones de Centro y Sudamérica en acción. Recuerde, la acción inicia a las 10 de la mañana. Tenemos a Argentina contra Ecuador, Perú y Venezuela. Panamá se mide ante Costa Rica, El Salvador y Guatemala en busca de la victoria. Como le estaba informando temprano, México contra Paraguay, esto a las 7 de la noche. Suiza con los Estados Unidos. Holanda se ve cara a cara ante España. Italia, Inglaterra en acción. Suerte a todos. Vamos ahora al torneo de básquetbol universitario, la ronda de los mejores 16. Le llaman la Dulce 16. Nos dio los últimos 4 equipos. De 68, ahora solo quedan 4. Este sábado se mide en Kentucky los Wildcats contra los Badgers de Wisconsin, Michigan State, los Spartans ante los Blue Devils de Duke. Doble cartelera, los 2 ganadores se miden en la gran final el próximo lunes por la noche. Hemos llegado a nuestra imagen del día. Mucha atención. Este es para los fanáticos del fútbol americano, especialmente para los seguidores de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Su mariscal vive sus vacaciones muy intensamente durante una reciente viaje a Costa Rica. No le dio miedo ejecutar este clavado de más de 12 metros de altura. El mariscal Tom Brady dijo: nunca voy a hacer esto de nuevo. Busca extender su contrato con los Patriotas hasta el año 2017. Eso es lo que está pasando en el mundo del deporte. ¡Viva su pasión! Mañana hablaremos del torneo de tenis en Miami. Además, los Broncos de Denver tienen noticia para nuestra comunidad. Estarán visitando diferentes ciudades a través del estado. ¿Qué piensan de Tom Brady? 12 metros, que realmente no es nada, ¿verdad? Bueno, los de la quebradita en Acapulco, 37 metros clavados, así que... ¿Y de ahí te enteraste tú ahora que fuiste? No, para nada. Eso es, mis respetos a todos ellos los que hacen eso, porque de verdad son los profesionales y no le tienen miedo a nadie, ¿no?